Ahora sí, Héctor. Bienvenidos a un nuevo episodio de monotemático. Tan listazo que estamos hace rato. Doctor Hugo Velázquez Villa, maestro Estela Márquez, Omar Aguirre, servidor Víctor Luna. Estamos todavía en octubre, así que como vieron en el letrero, aprovechamos para recordar una fecha que pues jamás debe quedar en el olvido. Hablamos de los acontecimientos ocurridos el 2 de octubre de 1968, la masacre de Tlatelolco. Y pues para revisar un poco el tema, hablaremos en particular de la película del director Jorge Fons, Rojo Amanecer, que es pues quizá una de las películas que pues generalmente se tienen en la memoria cuando hablamos de este tema, aunque hay otras películas que probablemente hayan tratado de abordar el mismo asunto. Incluso hace, ¿qué será?, unos 10 años salió el último acercamiento comercial, que fue la película de Tlatelolco, donde a lo mejor en lugar de tener a una familia recluida en un departamento, pues acá era más como una historia de amor, ¿no? En medio de la revuelta, en medio de la masacre. Sí. Entonces, pues decidimos volver a revisar la película para platicarla con ustedes. No sé cómo quieran que empecemos a abordarla. Tú decides, Víctor. ¿Yo decido? Bueno, pues Omar. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones de la película? ¿Ya la habías visto? No, primera vez que la Ay, veo. ¿a poco? Sí. Así, De hecho, así es la juventud, ¿no? Pregunté a mi familia, a mi papá de hecho, y como que sí, me dijo, sí la recuerdo, como que era famosilla. Y pues dije, sí tiene sentido, es una gran referencia pues para ese tema. Ok, ¿qué te pareció? Pues mi comentario es que es una película emocionante, en el sentido de que eso es lo único que te exige, ¿no? Que le pongas el sentimiento y deja de lado un poco la crítica, el pensamiento. Y lo veo porque primero, lo que comentábamos fuera de cámara, ¿no? No menciona al victimario, al perpetrador en específico, ¿no? Nunca menciona al PRI y mucho menos más lejos quedan los nombres específicos, ¿no? Esa sería la primera crítica que yo le haría, que queda un poco así en abstracto. Y ¿cuál es la otra? Pues es que son varios puntos ahí ¿Tienes tiempo de los personajes, bueno, trataré de llevármelo con calma a ver si puedo hilar algo que tenga sentido. Pero, primero que la idea central creo que es el abuelo, ¿no? Está el abuelo, está el papá. Es un militar el abuelo, Es un militar que en la Que revolución le usaron la pata, por eso cojea. se anda ahí rengueando. El papá, que bueno, el abuelo es un gran tirano, ¿no? El papá es un tirano también, pero menos que el abuelo, ¿no? Luego están los hijos, que en algún momento los trata el abuelo de... No sé cuál es el despectivo que usa para decirles homosexuales. ¿Te dice jotos? Sí les dice jotos, ¿no? Abiertamente. No Sí. sabía si les decía maricones o bueno. No, dice jotos. Está una cuarta Que parece generación. joto por el cabello largo. Cierto. Por si. Y está la cuarta generación, que son los más chicos, ¿no? Que también son Sí. hermanos. Pero bueno, hay 4 generaciones ahí. Y creo que la película apunta a eso, ¿no? Despolitiza todo y a lo que apunta es el problema es generacional, no es político. Son las ideas atrasadas del abuelo, del padre. Y la gran moraleja, porque al final pues todos terminan muertos excepto el niño, ¿no? Y la hermana. ¿No lo mata? ¿Le mata, no? La niña Sí, también. creo que nada más él. El niño se esconde. Y creo que la gran moraleja de la película es es el enfrentamiento entre dos fuerzas equivalentes que merecen morir, ¿no? O sea, un poco el papá es un tirano y mereció morir. El abuelo también, los chicos también por andar ahí de revoltosos. Pero el que se salva es el niño, que es el tipo que no está politizado, ¿no? O contaminado, o que es inocente. Bueno, esa fue mi lectura.
Él juega con los soldaditos con el abuelo. Él juega con los santitos, pero no, él no sabe lo que está pasando, ¿no? De hecho, en algún momento pregunta qué es un meeting, ¿no? O es la... Ah, sí, cierto. Y creo que eso es, si tuviera que dar la idea central sería esa, que recompensa la inocencia, la despolitización. O por ejemplo digo, ¿por qué evoca el sentimiento? Porque la mamá cuando... Y además se le da un papel muy marcado de madre, ¿no? Con todo lo que eso implica para la época. Es decir, cuando esconde a los manifestantes, no lo hace por una posición política, ¿no? Sino simplemente porque es una especie de rol de madre, así como... Lo hace por una cuestión religiosa. Religiosa, porque dice, ¿qué tal si fueran mis hijos, no? Y por eso digo que va más a lo emocional que a lo político, a lo pensar. ¿Qué más había pensado? Por ahí tenía otro ejemplo. Pero no sé si estoy dándome a entender que... Sí. Pero no nos gusta lo que nos estamos entendiendo. Bueno, ya sé, lo último ya para... que la película como que todo... La idea es que tú te imagines todo lo que pasa, ¿no? Porque todos lo están viendo a través de la ventanita. Y creo que eso funciona en el sentido de que uno va rellenando con la historia que ya se nos contó, ¿no? Y más si nos situamos en ese tiempo. De ahí el título que pusiste en el inicio. Sí, sí. Y creo que por eso uno no puede llegar a la conclusión de que eso es terrorismo de Estado, ¿no? Por ejemplo, que es un crimen político. Creo que queda más en lo emocional, en el recuerdo, en eso, en la idea de la madre, en la idea del... No sé cómo expresarlo mejor. ¿Y qué más? Quería cerrar con broche de oro. Hay una veneración por la autoridad en toda la familia. Sí, con el gobierno. ¿Cómo es? Con el gobierno no se juega. Okay. Se la pasan diciendo. ¿Quién decía eso? ¿Con el gobierno no se juega? El papá. El abuelo. También el abuelo. El abuelo. Sí, con el gobierno no se juega. Pero bueno, o sea, lo que trato de decir es que eso que la película deja a la imaginación está rellenado por los huecos de la historia. Ya me acuerdo por qué lo decía, porque vi un comentario en YouTube que decía: esta película tiene que ser mostrada en todas las escuelas, es muy importante que los estudiantes la vean. Y siempre pasa eso, ¿no? A películas que aparentemente son críticas terminan haciendo un lavado de cara, ¿no? Una limpieza. Aparentemente se habla del crimen, pero en realidad no se está hablando, ¿no? Es casi una telenovela la película, ¿no? De hecho, hasta la madre me pareció un poco como Doña Florinda, no sé por qué me la recordó. Pero es media telenovelesca la cosa, y por eso decía que evoca más la emoción que el pensamiento. Pero, en fin, eso es más o menos. Sí, regañón que te va a poner Víctor, Muchas gracias por habernos acompañado. No, es que tiene razón, digo. La película es de 1990, ¿no? Fue estrenada 22 años después de los acontecimientos, ¿no? Y te digo, yo siempre me he preguntado, probablemente, doctor, usted tenga una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué en México, ante tantas injusticias, tantos crímenes cometidos, tantos crímenes políticos, tanta corrupción, tanta historia oscura, ¿no?, que ha existido en el país, ¿por qué no se ha abordado tanto, o por qué no se ha hecho a través del cine una mirada más crítica hacia los acontecimientos históricos en el país? Pues no lo sé, yo no sabría decirlo. Generalmente me he planteado que más bien es una cuestión de censura de parte del gobierno, y sin embargo realmente no ha habido tantas... ¿Y si leen mi texto? Es una buena idea. El doctor, ¿quiere que aproveche de una vez? Sí, por favor. Adelante. Dice, doctor, ahora que acaba de pasar el 2 de octubre, se nos ocurrió hablar de una película que parece, porque solo parece, habla de ese día y de ese año, 1968. La película Rojo Amanecer es una película tramposa, muy al estilo priista. El espectador cree que ve una cosa cuando le están diciendo otra. Lo lamentable de mi comentario es que será muy breve, que miren que tengo mucho que decir sobre ese acontecimiento, pero no se alarmen, no lo haré. Solo señalaré algunas precisiones sobre la película y sobre su argumento priistamente tramposo. Empecemos pues.
Lo primero que debemos tomar en cuenta es el año en que se hizo esa docuficción. Fue en el 1990, a 2 años del fraude electoral que se cometió en contra de un priista renegado pero disciplinado con su régimen, Cuauhtémoc Cárdenas, que fue en 1998, que fue en el 1988, y quien lo cometió fue el maestro del chayote Carlos Salinas de Gortari, hombre que supo comprar a todo aquel que valiera la pena en aquella falsa, engañosa y tramposa democracia. Y entre ellos se encontraban vendibles los gremios de los intelectuales y, claro, los artistas, y esa película es obra, si no conscientemente, por lo menos ideológicamente con el viejo régimen. Pero, ¿por qué lo digo? Miren, la cosa fue así. Hubo un crimen masivo, público. ¿Y quién lo cometió? La película nunca lo dice, ¿eh? Solo vemos a unos gorilas presos de sus emociones que asesinan a otros sujetos presos también de sus emociones. El final no puede ser más emotivo. Vemos a un huérfano absoluto, y es absoluto porque esos gorilas acaban de asesinar a su madre, a su padre, al abuelo, a sus hermanos y a su hermana, y sale caminando mientras llora por las escaleras del edificio. ¿Y cuál es el argumento? Nunca el director nos lo dice. Da por sentado que el espectador lo sabe, así que le deja todo a su memoria, o a lo que sabe, o cree saber de ese acontecimiento. Así es, la película trata de un acontecimiento político, pero el director escasamente le da un tratamiento político. ¿Por qué? Porque la película evita el problema, y cuando lo trata recurre a los clichés, como querer tratar las diferentes generaciones que se encuentran en ese momento, en ese año, en ese día y en esa hora. El abuelo, un milico intransigente; el papá, un burócrata intransigente del régimen; la mamá, una madre que representa de una manera esquemática la maternidad; y los hijos, unos jovencitos radicales, irresponsables, ingenuos, voluntariosos, que llevan la muerte a la casa de sus padres. No sin advertir a las nuevas generaciones que no hay que meterse a las patadas con Sansón. Una cosa más antes de pasar al silencio. La película deja bien claro que si los hieren, asesinan, torturan, es porque se lo merecen. ¿Cómo así? El director dice: se va la luz, no hay teléfono, el barrio está lleno de cuicos y de milicos, en el edificio de francotiradores, y todo esto mucho antes de la matanza. Es decir, el régimen les dio a los revoltosos, así los trata la película, no yo, les dio 5 grandes señales y no hicieron caso. Resultado: muertos, torturados, asesinados, presos, desaparecidos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hicieron caso? Porque no. ¿Pero por qué? Porque no hicieron caso. Ya. Pero todo esto hace a la película una película del viejo régimen. Son muchas las cosas que tengo que decir, pero no lo haré, solo señalo lo que me parece más evidente. Por ejemplo, y lo repito, ¿cómo hablar de política sin mencionar al asesino político? Y ya. Ahora siguen mis compas, capaz y su versión es mucho mejor que la mía. Ahora sí, chan chan. En ese sentido, doctor, no sé si aquí esté cometiendo a lo mejor una apreciación garrafal. No tengo nada en contra del señor Jorge Fons, que es el director de la película. Me gustan sus películas. Rojo Amanecer me gusta El Callejón de los Milagros, que se va a estrenar nuevamente. Pero a lo mejor también como parte de una generación, parte de un contexto particular, ¿no? A lo mejor también es posible que haya perdido en ese acercamiento al suceso una mirada crítica, que ni siquiera lo haya intentado, tal vez. Lo curioso es que se reconoce a la película precisamente por hablar de lo que ocurrió el 2 de octubre. Aunque, como tú bien lo mencionas en tu texto y como bien lo había mencionado Omar también, realmente la película pues no habla de lo que pasó. Se dicen algunas cosas, ¿no? Entre la familia, entre los jóvenes. Se dejan al espectador, ¿eh? Sí, en general son, es a partir, como bien decía Omar también, a partir de la memoria, reconstruir o rellenar los huecos que deja la película, ¿no? Como cuando el niño empieza a decir, están lanzando fuegos artificiales, ¿no? Y uno dice, híjole, no son fuegos artificiales, ¿no? Digo, ching, no, ya valió. Y empiezas a temer por la familia. Creo que la película, pues a lo mejor quiero pensar que funciona precisamente porque juega con esa tensión de lo que el espectador sabe y de lo que la película sugiere, exactamente, sí, o sea, como apostar porque el espectador construya
esa narrativa que falta y que juegue con la atención. Y como dice Omar, es emocionante a final de cuentas. Como... Ponle que tenga razón. La primera bala que aparece en el departamento atraviesa a Jesús, ¿ah? Ah, cierto. Sí. ¿Y Sí, cuál sí, es sí. el mensaje? ¿Cómo Pues, tendríamos que interpretar ese gesto? pues que son el diablo. Entonces aparece la imagen sagrada Sí. con un balazo. Ujú. ¿Y qué tendríamos que interpretar como espectadores con esa imagen? El fin de la esperanza. Yo había pensado algo así como que algo así como que se lo buscaron, alteraron la paz que representaría la religión, por ahí. Yo no sé, pero eso es lo que te opino de Lomara. Se metieron en contra, se metieron con quien no debían. No, que Claro, se metió con que no debía nada. pues, puede ser, ¿no? No sé. ¿Pero alguna vez menciona al PRI como el asesino? No, ese es el detalle, pues, o sea, nunca... Eso no es un detalle, Víctor. Ahí está el detalle, como decía Cantinflas, doctor, pues no, nunca se menciona y todo queda muy vago. Todo queda muy vago. Todo claro. queda en el terreno de las emociones, del sentimiento, de lo que la película genera, de la tragedia, pero no se acusa absolutamente a nadie. Como tú bien dices en tu texto también, son unos gorilas armados que de repente entran al departamento y lo que pensamos es que, pues, llevaban órdenes de alguien, Incluso, de algo, Alguien. pero no se dice realmente, no se critica realmente a los responsables. incluso los soldados son pintados como menos gorilas que los gorilas, ¿no? Sí, Porque dicen sí, como que cierto. ya déjenlo. O negocian con otro gorila que es el abuelo militar. ¿Ah? Mm. Ujú. ¿Pero te gustó la película? La película... En este momento, ¿recordar en este momento te gustó? La película creo que es una buena película, sí. Sí, Aunque sí. sea tramposa. Aunque sea tramposa, la película funciona, sí, sí, sí. No diría que la tengan que exhibir en todas las escuelas tampoco. Hay otras películas, hay otros documentales que hablan de lo que ocurrió, ¿no? Ajá. Más a profundidad, más a detalle, imágenes de archivo. Hay evidencia de la masacre, Sí, pues. claro. Entonces realmente apelar a que sea esta la película que nos enseñe lo que ocurrió en esa fecha, pues no, definitivamente no. Porque yo cuando la vi sí me gustó, ¿eh? Pero es la película más accesible que tenemos en Claro. ese sentido. ¿Te puedes preguntar a Estela que sí, que está pensando ella? No sé, yo creo que... No, sí. Estela, por favor, ilumínanos con tu sapiencia en estos temas. Yo he visto muchas veces esa película y la primera vez que la vi sí me enganché, sí me engañó y yo creo que esa película me va a seguir engañando en el sentido que me parece que todo lo que pasa ahí es terrible. Lo que sugiera. O sea, todo, o sea, toda la violencia que sucede en la película es terrible. La última escena del niño que sale llorando y tiene que brincar a su Todos los padre cadáveres. muerto, a sus hermanas muertes, a su mamá, a su abuelo, el hecho de pensar que él fue testigo, una infancia testiga de que abajo de la cama él vio todo y escuchó todos los gritos, cómo les mataban, y eso me parece desgarrador. Y bueno, pienso que eso de lo que estaban diciendo al principio, Omar, de cómo vamos rellenando las personas que estamos medianamente informadas, o sea, de una manera así muy superficial, pero sabemos medianamente qué fue lo que pasó. O sea, yo cuando vi la película yo nunca dije, ay, ¿por qué no ponen al PRI? Ay, yo sabía que el Estado era quien estaba matando a las personas. O sea, las personas que estamos medianamente informadas sobre ese tema, yo sabía que era el Estado, yo sabía que habían sido los priistas. Que habían sido los priistas, yo sabía que eran militares, yo sabía que era una masacre, que las personas eran inocentes, que no tenían por qué haberlas matado. Claro, las observaciones que ustedes hacen, yo en su momento no las hice para nada, o sea, les escucho y digo,
Mira, yo no hice esas observaciones. Mis observaciones fueron que, o sea, qué situación tan desafortunada estar en el momento, estar en un día, en un momento en que se violan todas tus garantías individuales y bueno, me parece terrible y yo digo que yo creo que sí hay que llevarla a todas las escuelas, pero con un acompañamiento. Es decir, miren, esta es la manera de hacer una película tramposa. Claro. O sea, yo creo que sería muy pedagógica esa película en el sentido de, a ver, deja que la vea la película. Ahora, ya que la viste, ¿qué te causó la película? No, pues, entonces ahí hay que entrar con todo el contexto histórico, político, social, lo que Hugo decía en su escrito del fraude electoral, de todo ese tipo de situaciones. De alguna u otra manera, precisamente nos traen así como a darnos cuenta de, voy a creer cómo, o sea, cómo todo está coludido, la industria del cine con el Estado, claro, con un objetivo político, y eso nadie lo piensa. O sea, una persona medianamente informada, que va al cine muy seguido, nunca va a ver una película con esos matices. Nunca se va a preocupar por el contexto histórico en el que salió la película. Entonces yo creo que mostrar esa película o este programa es una tradición que Hugo siempre ha tratado de fundar o de crear una tradición de enseñar a ver. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo enseñar a ver, por ejemplo, a los estudiantes el cine? O sea, no nada más es sentarnos y ver la película. Abrir los ojos. O sea, ver lo que no vemos, o sea, sacar como esa parte de decir qué es lo que no vemos, qué es lo que está oculto, cuál es el contexto político, social, económico. Erótico. Erótico. Entonces, a mí me encanta la película. A mí la película me encanta. Es una película que puedo ver muchísimas veces. Y sigue impactando. Me sigue impactando la película, sí. O sea, a mí me sigue. O sea, ya sé lo que pasa, ya no me sorprende, pero sí creo que es una película que no. Creo que es una película vigente. Así es, vigente, y creo que es una película que puede mostrar cuál es la dinámica de la cultura política mexicana en el tiempo del PRI. O sea, creo que una política autoritaria, represora, asesina, desaparecedora, chayotera, todo eso. Yo creo que es un pretexto esa película pedagógico. Es un pretexto pedagógico para enseñar, pero yo pienso yo me atrevo a decir que la mayoría de las personas que vemos esa película nos enganchamos. O sea, el director lo hace también, que no nos permite pensar nada. O sea, todas esas emociones me despolitizan. O sea, yo termino totalmente despolitizada porque todo es tan terrible lo que pasa ahí. Y pues nada que ver, por ejemplo, con los documentales que hay sobre los 43. O sea, que ahí sí hay datos, hay un contexto histórico, hay asesino, hay imágenes verdaderas, reales. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir. Pero no, a mí sí me engancha la película emocionalmente. Sí. Nunca, cuando Omar empezó a decir todo eso, yo dije, ay, yo no vi nada de eso. Y luego ya Hugo en su texto dije, bueno, no, yo nunca lo vi. Pero bueno,
Yo creo que es un pretexto. ¿Qué piensas, Víctor? Sí, tal cual, yo creo que me quedo con eso también. La idea de que es una película que, lo vuelvo a decir, es una de las poquísimas películas que abordaron el asunto. De las primeras, ¿ah? Sí, la masacre, pues, realmente. Y como tal, pues, es una película que siempre va a estar ligada a la memoria colectiva que tenemos de la masacre. Aunque no la hayamos, no nos haya tocado vivir esa época, creo que sí es un suceso histórico de México que creo que no debe de quedar en el olvido. No, ¿cómo tendríamos que recordarlo? ¿Ah? Sí, no solo recordarlo, sino... ¿Cómo? 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 Pues está en ese detalle, pues, o sea, no solo quedarse como en, sí, ya sé qué pasó, sí, los mataron o lo que sea, sino, pues, interesarse a lo mejor por las causas del conflicto, cuáles eran las demandas de los estudiantes, que eran, la verdad, cosas muy, muy sencillas, no era como que estuvieran, no sé, pidiendo imposibles o que... o sea, todo lo que ocurrió y la forma en la que acabaron con ese movimiento, pues realmente es una de las tragedias más grandes de la historia moderna de nuestro país y creo que no podemos dejarla en el olvido. Omar. Sí, yo me quedé pensando en, de repente, cómo es que, porque no es la primera vez que analizamos como películas de ese estilo, aunque no puedo recordar otro ejemplo. Pero ¿por qué películas que parecen críticas no lo son y por qué pasan como críticas? Y creo que están los detalles, como por ejemplo el de cuando está la niña y con la otra mujer que es protestante. La Llorona. ¿La Llorona? Que está llorando por sus hijos. Bueno, se viene que llora por sus hijos, ¿ah? Bueno, sí. Pero no, yo digo la joven universitaria. Que tiene un pequeño que está en el impulso. departamento. Ajá. No recuerdo qué le dice. Sí, la niña le dice algo así como, pues, ¿tú por qué te metes que es para cosa de hombres, dice. Eso es para cosa de hombres. Y ella le contesta, no, también es de mujeres, ¿no? Y ese es un momento así muy, muy romántico, muy emotivo. Que evidentemente creo que nadie en este momento diríamos que la política no es de mujeres, pero la película lo usa tramposamente, ¿no? Y uno piensa que es una película crítica, vanguardista. Y bueno, como esos detalles no pueden hacer camuflar la película. No sé cuál otro. Fíjate que me hiciste acordar esa escena porque en esta ocasión yo no vi la película. Sé que la tenemos que ver, pero como yo la he visto tantas veces esa película y siempre me gusta, pero ya me acordé de esa escena y tienen razón ustedes en el sentido de que en aquellos años no sabíamos que se le llamaba así, pero desde aquellos años ya revictimizaban a las víctimas, ¿no? O sea, ¿tú qué andas haciendo aquí? O sea, si no anduvieras aquí, no te hubieran matado. Claro. O sea, o sea, como siempre, ¿no? O sea, ¿qué pitos tocas aquí? Sí, tú, ya ves, eso te pasa por andarte metiendo en esos trotes. Entonces, sí, la película es específicamente, no hay que meterse las patadas con Sansona. Así es, hay una revictimización. Tú tienes la culpa por andar en esos asuntos. Por andarle rascando los... En fin. ¿Los testículos ibas a decir? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿No somos un tigre o un león? Creo que es un tigre. Pero bueno, vean la película, por favor. Como ya escucharon, realmente creo que es una película que sigue siendo muy relevante. No sé si quieren añadir algo más a la conversación. No sé. No. Vean la película. Yo creo que esa película, yo recomiendo, es muy recomendable la película, pero que se vea en un como círculo de estudio. Claro. O sea, que sea una película, que sea una vista como guiada. Que la pongan con el programa de fondo. Y no nada más ver
verla así como ir el domingo al cine, ¿no? A ver A Frankenstein. llorar. Que vamos a ver Frankenstein. Sí, pero De tal no acuerdo. sale, ¿no? Todavía no. Bueno. Ahora pídele a los dividentes que sumen 1000. Ah, sí, suscriptores. y si no se han suscrito, pues no sé qué están esperando, así que No sé qué están esperando. Como dicen les youtubers, no les cuesta nada. Es Por gratis. favor. Salimos gratis para acá. sí, y les avisamos cuando salga un nuevo programa. Gracias por habernos acompañado. Bye, bye. Y el siguiente tema